continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos nuestra invitada Paola Hinojosa del CONADIS. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Pao, el día de hoy te hemos invitado para hablar sobre el tema de observancia y seguimiento a todo el tema de políticas públicas en educación inclusiva. ¿Nos puedes contar un poco cómo se está aplicando esto ahora que, bueno, las escuelas, los colegios ya tienen la política para aplicar en temas de accesibilidad, de adaptaciones curriculares? Los profesores deben estar ya capacitados para esto. Pero ¿cómo se está aplicando? Ustedes que han hecho ya la observancia, cuéntame un poquito cómo es el proceso. Bueno, el CONADIS, nosotros realizamos la formulación, observancia, seguimiento y evaluación de la política pública en educación. Entonces le hacemos el seguimiento al órgano rector. Por constitución y por las leyes orgánicas de cada colegio, todos los colegios tienen la obligación de incluir a personas con discapacidad o necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad. Entonces se está cumpliendo, el ministerio especialmente en las escuelas fiscales lo realizan. Sin embargo, nosotros hacemos el seguimiento y la evaluación de los procesos que ya están en marcha. Por ejemplo, los modelos de educación, modelos de educación para personas con discapacidad en educación especializada. Ahorita el modelo ya salió, el ministerio lo está implementando y nosotros hacemos el seguimiento de eso, que si faltan profesores, si hay capacitación a los profesores, si es que ellos están realmente incluyendo a las personas dentro de las escuelas, qué problemas están existiendo, y de acuerdo a eso nosotros sacamos nuestras recomendaciones y emitimos al órgano rector, en este caso al Ministerio de Educación. Es decir, desde el inicio, o sea, desde que empiezan las pruebas para admisiones, ustedes están ahí viendo que las pruebas estén adaptadas, que los profesores estén capacitados para evaluar y para que sean aceptados los niños sin importar cuál sea su condición. Exacto, eso es en educación inclusiva. El ministerio ya tiene un proceso en el cual intervienen las unidades distritales de apoyo a la inclusión. Ellos son los encargados de hacer las evaluaciones y determinar si la persona está apta para la inclusión o está apta para educación especializada. Posteriormente, la UDAI debería hacer un seguimiento a la escuela, al colegio, para que la inclusión sea adecuada del chico o la chica que está ingresando. Entonces, aparte de eso, se enlaza con los DECES, que son los departamentos de consejería estudiantil, quienes también tienen que trabajar de la mano con la UDAI, el padre de familia, la autoridad y el docente, para que la inclusión se dé. Entonces, todo ese proceso, el CONADIS hace la observancia de todos esos procesos. El momento que nosotros hacemos la observancia es a nivel nacional, no es solamente una o dos unidades, sino más bien son muestras de cada provincia, y vemos también las diferencias que hay a nivel de regiones, que pasa en la costa, sierra y ¿a todos los centros educativos o únicamente a los centros educativos públicos? Lo ideal es a todos. Sin embargo, hacemos más a los públicos, que son la mayoría, pero también hacemos observancia a ciertos centros educativos privados que tienen buenas prácticas de inclusión, que también nos aportan para luego dar la recomendación al órgano rector: mira, esto se está haciendo en tal lugar, sería bueno que podamos implementar. Entonces siempre estamos de la mano y en comunicación con el Ministerio de Educación, en este caso la Dirección de Educación Inclusiva y Especializada, que es la unidad que justamente
rige y envía todas las políticas públicas a nivel nacional. Las autoridades educativas tienen la potestad de recibir o no a los alumnos de acuerdo a, digamos, lo que tienen como objetivos y metas en su unidad educativa. Es decir, si es que es una escuela que dice que es privada y dice no ser escuela inclusiva, entonces ellos tienen la potestad de no aceptar a un niño con necesidades educativas especiales o discapacidad. No debería tener la potestad de esa diferenciación, porque la ley dice claramente que todos deberían ser inclusivos. Nosotros recibimos casos en el CONADIS donde pasa esto y enseguida se remite al órgano rector para que haga el análisis e investigue qué está pasando en ese colegio. Muchas veces, y es una cosa, el CONADIS no es un ente controlador, sino más bien un ente que acompaña procesos y media. Entonces manda al órgano rector, investiga. Muchas veces es el temor de las autoridades de un colegio A o B o C, en el cual en realidad no tienen la capacitación, no han tenido la experiencia. Entonces también aportamos con sensibilización, talleres de sensibilización en el colegio, un acompañamiento muy puntual, ¿no? Y generalmente ahí entra la unidad distrital de apoyo a la inclusión, donde acompaña, asesora a los docentes dentro de los colegios que recién están teniendo esta experiencia. Es decir, ¿cómo se daría el proceso o la mediación para que una escuela pueda ya estar en las condiciones de recibir este tipo de alumnos con necesidades? Por ejemplo, si es que tengo un alumno sordo, un alumno ciego, y los docentes dicen, bueno, nosotros no estamos preparados, no tenemos ni siquiera el material necesario, las herramientas para poder dar educación a un niño que tenga estas características. Entonces, ahí tienen la potestad, porque ha pasado muchas veces, decir, no lo puedo aceptar, porque mal voy a hacer aceptando a un niño en esas condiciones si no tengo la capacidad, los docentes no están ellos preparados para esto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se delega a otra institución o en ese momento se le capacita a la institución para que sí lo acepte al alumno? Hay varios casos. Ha habido casos donde realmente, dependiendo también del estudiante, si es una persona con discapacidad auditiva total, hay los colegios de educación especializada para personas con discapacidad auditiva, ¿sí? O personas sordas. Entonces es mejor, a veces se remite directamente allá, o si no, también dependiendo de la apertura del colegio. Hay colegios que dicen, ayúdennos, nosotros queremos ser inclusivos, pero no ha habido la oportunidad, no sabíamos que había esto, la capacitación, no sabíamos que podíamos realmente, y es un reto y luego algo que el colegio más bien se abre y aprende de eso. ¿Y quién les capacita en ese caso? Si el Ministerio de Educación, hay autogestión, nosotros también damos lo que es lenguaje positivo, la sensibilización como tal, ahí manejo de herramientas de herramientas, accesibilidad física. También se da el asesoramiento en ese sentido para que si es que hay una persona en silla de ruedas o condición discapacitante también, porque nos olvidamos muchas veces que en la comunidad educativa la persona con discapacidad, o sea, nadie está exento de una condición discapacitante o un accidente. Un niño se cayó, se rompió la pierna. Y no solo los niños, los docentes, los autoridades, los padres de familia, una madre embarazada, una persona adulta mayor, etcétera. Necesitamos accesibilidad universal. Entonces eso también damos esos asesoramientos. Y en los procesos siempre no solamente se ve la parte metodológica, sino también la accesibilidad física. Y se deja en constancia qué es lo que se puede mejorar y qué es lo que está bien. Entonces, de esta forma se deja la libertad de que las instituciones puedan, de acuerdo a sus posibilidades, realizar los acondicionamientos necesarios. Ahora, el tema de accesibilidad abarca muchas cosas, no solo el tema físico, porque muchas veces en las distintas instituciones y en general en todo lado, lo que vemos es, bueno, ya se puso la rampa, ya se puso la señalética. Tal vez en los servicios higiénicos están las barandas para yo poderme sostener, en las rampas están también los pisos con las bandas y con las bandas de antideslizamiento, y bueno, todo ese tipo de cosas que ya sabemos que es lo básico con lo que uno tiene que aportar para que sea la institución, en este caso educativa, accesible. Pero ¿qué pasa con la accesibilidad de la comunicación? Por ejemplo, hay distintos tipos de accesibilidad también ahí en temas de formatos y todo, porque se les enseña a los niños a veces en una letra
mínima, o sea, que casi no se lee, y ahora que se utiliza tanta la tecnología también en el aula, es bien difícil que ellos tengan acceso a este tipo de documentos, de información que se les está pasando y que está queriendo que ellos asimilen, y también incluso prepararles a ellos para después, porque muchas veces de esos ya hacen sus presentaciones, y sus presentaciones son con unos colores que tienen demasiado brillo, cosas así, que no se logra ver, no se logra distinguir la letra que está ahí en los textos que están utilizando. Eso también ustedes están haciendo el seguimiento, la observancia y la sensibilización para que las personas puedan saber cómo reaccionar en ese sentido. Bueno, vamos por partes. Primero, muchas veces hemos recibido la solicitud del Ministerio de Educación de que sus spots publicitarios, no sé si se llaman spots, pero propaganda o algún tipo de programa que para publicitar sus programas ya tengan en un formato accesible, que son el lengua de señas ecuatoriana, un intérprete y también el subtitulado, que todos sus programas vayan con eso. Entonces, de esta manera, poco a poco va a ir aterrizando. A las escuelas todavía es un poco más difícil, porque no he visto yo todavía una escuela que haga eso, o que los profesores digan, bueno, voy a hacer este tipo de formatos en PowerPoint y para la accesibilidad a todos. Eso todavía faltaría un poco más, pero sí, desde el órgano rector siempre se está dando la recomendación de que sea la accesibilidad a la información especialmente para todos, porque no necesariamente una persona con discapacidad realmente, sino es alguien que en realidad no escucha con bien, baja visión o baja Entonces audición. le sientan al alumno ya entendieron que le sientan en primera fila. Pero eso no quiere decir que sí alcance a ver al pizarrón o a la pantalla en donde se le está explicando las cosas. Entonces, eso también creo que habría que trabajar. Exactamente, hay que trabajar mucho en lo que es sensibilización. Hay cosas y tips bastante sencillos que el docente puede dentro del aula trabajar para que sus estudiantes con necesidades educativas especiales, no necesariamente asociadas a la discapacidad, puedan atender mejor. Hay chicos que, por ejemplo, entienden toda la materia, pero no pueden a veces escribir como uno quisiera, tienen una dislexia, una dislalia, etcétera. Entonces, hay otros métodos de evaluación. No puedes escribir, dime, ¿qué entendiste de lo que yo te dije? Hay chicos que se expresan muy bien y entendieron todo, sin embargo, al escribir no lo pueden expresar. Entonces, cada docente ya va viendo cuáles son las potencialidades, las dificultades del estudiante, y en la evaluación se va viendo los resultados. Entonces, sí, hay bastante material en internet, hay bastantísimo material a la vuelta de un clic, que las personas sí podemos interesarnos, no necesariamente esperar todo del Estado, todo de las instituciones, porque nosotros somos una unidad y somos millones de ecuatorianos. Entonces, y sí hay también ese interés, y la necesidad te hace ser creativo. O sea, yo creo que yo tengo mucha fe en los docentes. Cuando visito a las escuelas, realmente cada uno hace sus adaptaciones y son muy parecidas a las del libro, porque te das cuenta que necesitan y entonces lo hacen. Tienen que ser prácticos. Y cuando les dices, y eso es una adaptación, eso es una adaptación, y siempre lo estuvo haciendo. Entonces, no necesariamente a veces la adaptación tiene que venir desde la tecnología, sino es cosas muy puntuales como tú dijiste, ponerle más cerca del pizarrón a la persona con baja visión, o un niño que tiene algún tipo de ansiedad o algo mientras esté en el aula, darle un pedazo de plastilina o algo para que esté en ese momento transmitiendo esa ansiedad a un objeto que le dé paz, calma, pero obviamente eso sí se necesita un poco de apertura de los docentes y la sensibilización, que eso nos vas a contar si es que ya se ha dado la capacitación docente, porque hay casos que dicen, no, lo que pasa es que si es que le doy el pedazo de plastilina, entonces se va a distraer también el resto de la clase, o todos van a querer el pedazo de plastilina, entonces no lo puedo dar a uno y a otros no, porque son niños pequeños, preescolar digamos. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? O sea, es lo único que le calma a este niño, es una adaptación para el niño, pero el docente o el psicólogo, lo que sea, se cierren que no hay cómo darle porque el resto también se distrae o el resto quiere. Entonces, ese tipo de sensibilización y capacitación a los docentes, ¿cómo se está dando? ¿Ya se ha abarcado bastante en el país? El Ministerio de Educación continuamente está dando estas capacitaciones. Las unidades distritales de apoyo a la inclusión sí lo hacen de acuerdo a la necesidad de cada institución. Sin embargo, las manos son pocas. ¿Sí? No te puedo decir que ha abarcado a todas las instituciones,
Pero sí, también el CONADIS realiza los talleres, lo ha realizado con las UDAIS, ha realizado en instituciones de educación especializada años anteriores, pero tiene que ser constante. Entonces, porque habrá gente que lo recibió un momento, cambian de personal, necesitamos nuevamente capacitar. Y claro que las personas que lo recibieron irán a otra institución y lo harán. O sea, nunca la capacitación está perdida porque salió una persona, porque esa persona que ya la recibió irá a otros lugares y irá sembrando este tipo de sensibilidad en la comunidad. Pero sí es necesario más recursos y más refuerzos constantes, diría yo. O sea, una vez no te resulta, sino tiene que ser el diario vivir, la institución, sobre todo la cabeza de las instituciones, los directores, los rectores, tienen que estar muy bien sensibilizados porque ellos son las puertas que ayudan a abrir muchas veces la autogestión, son abiertos a las ideas de los mismos docentes, que no necesariamente, como te digo, tiene que venir desde el Estado, sino desde la misma comunidad, desde el mismo docente que luego capacita y sensibiliza a los padres de familia, de chicos que no tienen discapacidad, para que acojan al compañerito que está ahí. O los padres de familia que tienen niños con necesidades educativas especiales que no saben cómo manejar porque quieren que su niño sea normal, o sea, en el sentido de que sea y se maneje igual que el resto de sus compañeros, y les causa mucho conflicto que tal vez tenga algún tipo de necesidad educativa especial y le fuerza a su hijo tal vez a entrar en esta competencia con los demás niños, y eso obviamente es antipedagógico. Entonces, también a los padres de familia se está dando esta sensibilización. Sí, cae también la sensibilización. El momento que viene un chico con discapacidad a las escuelas es un reto para toda la comunidad educativa. Entonces, obviamente, a veces los mismos docentes tienen que hacer las sesiones de los padres de familia, explicar qué pasa con ese chico para que haya el acogimiento, ¿sí? Entonces, también los DESES, junto con las UDAIS, hacen este tipo de acompañamiento. Sí, como te digo, muchas veces depende del mismo colegio que lo haga y sensibilice justamente para tener un ambiente inclusivo, diverso en las escuelas y colegios. Ahora, el proceso que ustedes hacen de observancia, evaluación, seguimiento, ¿cómo se da? O sea, ustedes llegan, hacen la evaluación en el colegio, o sea, sobre todo que esté el acceso, la accesibilidad física adaptada, que esté los profesores capacitados para todo el tema de inclusión, que, por ejemplo, las pruebas ahora que vamos a hablar del ser bachiller y todo, que se den de la manera apropiada. Entonces, ¿cómo hacen el proceso? ¿Van, evalúan, hacen algún informe y cómo hacen para que las unidades educativas ya empiecen a aplicar todas esas observaciones que ustedes ponen? Bueno, el proceso de observancia es todo un proceso. Primero investigamos, hablamos con el órgano rector, vemos la realidad, acogemos las necesidades de las personas que vienen al CONADIS muchas veces con los problemas puntuales, ya vamos identificando cuáles son los problemas. Es como un proceso de investigación. Hacemos entrevistas, leemos la normativa, qué está pasando en los colegios, visitamos previamente, tenemos reuniones previas con el ministerio. Un diagnóstico al plantel y exactamente. Ya teniendo una visión panorámica de todo el asunto, se procede a hacer una ficha técnica en la cual van las cosas principales que queremos averiguar qué está pasando, si está pasando o no está pasando. Entonces se hace toda una logística, se hacen reuniones, se capacita a nuestro personal en territorio, tanto a nosotros como al órgano rector, su personal al que va a ser observado, por decirte, las unidades de apoyo a la inclusión, nosotros hicimos el anterior año justamente. Entonces nuestros técnicos se les capacita en lo que queremos, como CONADIS queremos observar dentro de la política pública, dentro del proceso de la política pública. También se comunica al ministerio que se va a observar, cuándo se lo va a hacer, cuánto tiempo va a llevar la observancia, qué es lo que queremos hacer. Se coordina con los equipos de trabajo y ya se concreta un día y se va con esta ficha técnica. El observador, ¿tiene acompañamiento del Ministerio de Educación también en estas observancias o va solo técnicos del CONADIS? Van técnicos del CONADIS a visitar a los equipos o a las escuelas que nosotros queremos observar. Se les informa, entonces ellos te dan toda la información. La observancia es estructurada, no es que vas tú y vas a ver por ver cualquier cosa, sino que vamos específicamente a ver algo específico que queremos comprobar, que queremos ver. Y también salen otras cosas que están fuera de la ficha, como por ejemplo buenas prácticas inclusivas que no te imaginabas que estaban haciendo en territorio y que no ha llegado hasta la parte directiva,
Entonces todas esas cosas vamos nosotros registrando dentro del tiempo que tenemos. Luego toda esa información a nivel nacional se la recoge y se sistematiza, se analiza. Después de esa sistematización se hace un informe y se lo remite nuevamente como una retroalimentación al órgano rector. Posteriormente se pasa un tiempo prudencial para hacerle seguimiento de ese proceso. ¿Cuánto tiempo es el tema de la observancia? ¿Cuánto hasta que saquen la ficha y las observaciones? Unos 2 meses más o menos. Ya. Porque un mes de la preparación, pero ya para hacer el proceso. De ahí la preparación, el diagnóstico, diría un mes más. O sea, vamos recogiendo información, siquiera unos 6 meses de un problema específico o algo que tú estás viendo dentro del proceso de la política pública. No es tan automático, es mucho más largo. Digamos que en el plazo de un año ya tienen hecho el diagnóstico, la observancia y la evaluación. Después la evaluación es un poco más después, porque tú ya entregas al ministerio y tienes que darle un tiempo para que analice, vea qué es posible y qué no es posible hacer. Y después de unos 2-3 meses dado el tiempo, vamos viendo qué se puede evaluar. Porque también si necesitas modelos o implementar cosas mucho más grandes, el ministerio no te lo puede hacer enseguida. Si no, tendrán que esperar un tiempo, tener igual planificación, presupuesto, reuniones, ver la necesidad. ¿Les para dan que un tiempo para ya poner en práctica las observaciones que ustedes rescataron en cada unidad educativa? ¿Les dan un tiempo límite tal vez? No damos un tiempo límite, damos las observaciones que sí es necesario realizarlas, y generalmente los ministerios o las instituciones lo realizan porque ven la necesidad. Por ejemplo, algo muy concreto es el ser bachiller. Nosotros iniciamos haciendo las observancias desde el 2015. Y cada proceso fue mejorando. Cada proceso fue viendo que necesitan acompañante o no, mejor hagamos estos aplicativos de lengua de señas o el audio para personas ciegas. Necesitamos realizar que las aulas se encuentren en planta baja, hacer los ajustes necesarios, que el mismo ministerio diga, no, busquemos colegios que sean realmente accesibles para las personas con discapacidad, los colegios sedes donde se dan el ser bachiller. Entonces, digamos, de un periodo de 6 meses, en 6 meses iban mejorando poco a poco, junto con el INEVAL, ¿sí? Entonces son procesos, algunos rápidos, que si pueden hacerlo rápido, lo hacen, pero otros como los modelos de educación, que eso sí representa una investigación bibliográfica, una investigación en campo, la adaptación, varios borradores nuevamente. ¿Qué son los modelos de educación? Para que los televidentes sepan. Los modelos educativos serían una guía de política para las escuelas y colegios. Por ejemplo, el modelo de educación para personas con discapacidad intelectual es un modelo donde te da los parámetros tanto legales como metodológicos para que el docente pueda actuar dentro de las escuelas. El buen trato y justamente las adaptaciones y todo lo demás. Las adaptaciones, la metodología pedagógica en realidad, ¿sí? O sea, cómo actuar en la discapacidad, cuántos chicos tener dentro del aula, qué tipo de discapacidad entran a estas escuelas, cosas de forma. De ahí de fondo ya la metodología como tal te da un paraguas cómo puedes actuar. Es una guía para el maestro, para la comunidad educativa en sí. Y hay para todos los tipos de discapacidades un modelo a seguir, un manual. Básicamente el modelo, los 2 modelos son para discapacidad auditiva, donde interviene el modelo bilingüe bicultural para personas con discapacidad auditiva. ¿Ya se lo está implementando? No, ahorita está aprobado el modelo, tiene que salir un acuerdo ministerial para la implementación, pero eso sí es un hito para el país porque no contábamos antes con este modelo. Habían modelos, no digo que no, o sea, las escuelas... El ideal sería que ya todas las unidades educativas tengan por lo menos algún intérprete de lengua de señas para que puedan aplicar el modelo. Exacto, dentro del modelo está esto, o sea que primero, dentro de los primeros años de educación, están en la educación especializada para personas con discapacidad auditiva y posteriormente para el bachillerato pasen a colegios inclusivos con un intérprete de lengua de señas y ellos se gradúen dentro de la educación inclusiva. Y que sí hay colegios de aquí que lo han hecho y lo siguen haciendo. ¿Y este intérprete debería proveerlo la unidad educativa o los padres de familia del chico que tiene este tipo de necesidades educativas? La unidad educativa.
¿sí? Es parte de, los intérpretes también se están certificando ahorita por medio del CECAP. Entonces, es un proceso, porque tú vas viendo dentro del proceso, el modelo te da los parámetros y que ya el ministerio o el órgano rector tiene que ir implementando, dando presupuesto. Entonces sí es un poquito lento, y también que haya la apertura de las autoridades, la apertura política. Entonces todo eso se ha ido dando durante todos estos años. Entonces el modelo, te digo que era una necesidad de hace muchos años atrás, la sociedad civil reclamaba eso, vimos la necesidad, el ministerio se dio la apertura, se dio también el presupuesto en ese momento, entonces ya se tiene ese modelo. Es muy interesante que ahora, para acatar un poco de este punto, por ejemplo, en Argentina ya se dio la ley de que todas las unidades educativas deberían tener como una materia extra la lengua de señas, que eso es muy, muy interesante y muy práctico también a la hora del tema de inclusión. Bueno, tenemos muchos temas de hablar sobre este aspecto de la observancia en educación inclusiva, pero yo quiero que ahorita cerremos con un mensaje tuyo, con algo que tú me puedes rescatar sobre todo lo que ya se ha venido haciendo y lo que está por implementar de la observancia, evaluación a los temas de inclusión educativa, porque ya estamos por cortar el programa y no quiero quedarme a medias. Entonces, Pau, algo que tú nos puedas decir para poder continuar con estos procesos. Lo que es importante es que vivimos en un mundo diverso, entonces no tenemos que tener miedo a la diferencia, a lo que no conocemos, sino más bien de eso vamos a aprender. Entonces creo que los colegios, y hablando de educación, todas las personas somos diversas, tenemos nuestras potencialidades, nuestras capacidades, nuestras habilidades, y que el sistema educativo está abriéndose cada vez más. Hay cada vez más personas que están interesadas en esto, que los colegios no tengan miedo a implementar, que más bien les va a ayudar muchísimo a aprender, a tener ciudadanos tolerantes, diversos y sobre todo respetuosos a la diferencia. Entonces que no tengamos miedo, más bien busquemos ayuda, porque hay los apoyos, hay las ayudas, y también tenemos la creatividad como para abrir cosas nuevas y tener buenas prácticas inclusivas. Muchas gracias, Paola, por estar aquí con nosotros. Gracias por todo tu aporte. Y nuestros queridos televidentes, ya sabemos que ahora sí no hay excusas. En cualquier momento nosotros podemos tener a nuestros niños estudiando en cualquier escuela del país, porque las leyes así lo dicen. Si es que hay en alguna unidad educativa o de parte del Ministerio de Educación no está aplicando algo, ventajosamente podemos acudir al CONADIS para que nos den esta asesoría, este apoyo y esta mediación para que nuestros niños, todos ellos, sean incluidos en la educación. Muchas gracias por acompañarnos en esta día, en esta tarde, y gracias también, Pau, nuevamente por tu presencia en nuestro canal. Un gusto y hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.